Seguimos con la intervención del señor Freddy Chaparro, Mamo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la línea negra desde la visión espiritual y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El señor Freddy Chaparro hablará en su lengua y será traducido al español por el señor Uchiwey Torres Salabata, que es comisionado de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena Cocoí. Adelante, señor Freddy Chaparro, tiene la palabra. Duduzano veri, duzano sinamujina, jugajina, zakujina, ju hanu kunugajina. Ankujagun tina kwa gunanan. Nana bari nandi Freddy Chaparro zakinu kwa nani. Ibana asain kweri yande iba wasai kwa nikari ankwasai na kanukwa avia gangkuja juga jinase zaku jinase vini kwa ba junu jani kari mikanari na kanukwa na zungunan nikari ema yikseri khagamon kchukwa na kabi ni ezar junu kwa na nandi Sierra Nevada jindi Sierra Nevada jindi bunache juani bek sana menundi yikseri juani bikani kujana nan yikse juani bikani kujari yingyaju kankuru ani enuga kari kan kachunuga kankuru ase kankuru ana nano zan kachu wam srigun vinzrek pari sawanak kchana jiwu nan gek a agesi na kakinuga nika eimek a agesi yimina u ni vinchunsi kurasa age kwa rivari imek kurari ni kanari na nuga zungun ank chunu kwa na nan nei kari jesu ya awunte kai bi chana nuga jina jirega ko awunte kabi bi chana nuga katbin pa ki nuga ko ank chwamni bi kawajina ma gunti zun chom ka chwamni bi kawanika linea negra zun Nigeria ma kiana gwa ko kin zun mezan ko ni si zojeki ni bi sedi dibung yanan kachu ma ni bi an kachu nuga gensin na jina jo si pari mai ni bi kichona nan gwasi ni bi kichuku mizojanika vinusi zinuganika an taga kumnuga ni bi taga sunuga naname arjanke ta an kizasari nai kwa kauno ni be zari paya zinuga nananki yiba re masana ni kams samun dinisi zo jams ande inisi nakakinuga bari ana zagich kunani yin kinugi ani kai kuma ya samanni si zori gonti digan chona ubi ni bezan ku ni kunari in kir khasa ni ko kuma zori gonti ba ko zinu ganika an ai ki be rek pan ko khabi zana nanki pinase rek ko sunu ga khabidi me ezagonusi khataneki nai ko ki chona bon ganika ki ajendo me zari bi e ji ko khabi zana nan wedi be ni kar wam srigan zun koi azunu ga nan ka seri mun ka cinkwa kauno ni be zadi zunuga mai josik a azagi kinugek jo kinkiri yimi na kinkiri be 380 zakuni bikinu siyan ka za sari na jamni bi kabanuga ne ka magugin an chune ki ni bi gwa kumuna ko ni si zo jana nande yanda sikabi ke buzori yanda imari ni bi digan chono ni bi kigo kuma bungwa nanan a chunan kwa nanandi mari an kajo asikuran ke tari mezagonusi burusin kwa yin sineki anza sari naja kwa kichona bizanan ni bezan kwa ni bezanika ai mani bigrigagu kaijan ni bezanika mikran kwa zanamnan eba bapari ana mchikumi zinuganika samu binisi zinuga zananan yinan kridi jiriga ko ziyan gazi jamai ntari nanan di mananka gojiri mikabai kumi zinukai mezari an chukwa khawanuga gogi an grigan chona abu ni bigwa kumu nana yin khat jinu kwanika zinan kundi jari linea negra za kinu kona kinzum anji kwa zangunan mare juga jina so jwani bek sana zangunan no ga kanam reja gunan beke makin kiri ay kunu bi manan karan gam kani sigina kanu kwana nari samu gina kanu ga zinan zangunan je su ya won kabi bin junu ga jinari umak pari junuga chundwak pari junuga
nabu ba kujak pari junuga je bin kacana nuga ni kar anu ga ni si ek kin kacari mek ni bin ga khanam ni bin khanta mesi dan di mezan kone ki je rang wi chana ek rana azagi chko ni si zoje kin kri ma choni bi kiza na ri junuga zinna zinan be jamai izari kwiri na kanuga kamperu tranki kwa nandi gwi kwa na ni ku na ri gunti ajan ke tare je ki gar kumang zinu kai ni ge keri ngiti en kya kanuga kinno mezin ei mazana nadi nanandi apau kanan koi kali ei mazinga paure kini kam kawa zinguna nan me kwa zinan zinana nanandi za kinuga kwa san pana bunde muga juane ke igun ni ko ni kunan ingweti nai yimiri nai ko izinai zinanande avan kwa nananki avam imi samu nan nugai kali ei makini ka rigin chonam kawanani wasi zinan bunti kana ankia da sari nanangwa ni bikra ni kujag sisi onkia da sanangwa yini kine nga vanu kabari wam srigang gunti ni bikna me chong kizana nu gaznanandi vi zene kri huti ne ka kawa pang kujana nandi e manke ka huti ri ingu bikawa wa kin kawa khuzene ka pansi na kanuga ne ki and gweri imek kinuga bin anan non ka che maidi and gweri kiza sari zo jam ka non ni be zene ka ajini ku nar na kanuga zinnana na zinnanandi jebu ne kizan pana tangam pana tiki tangam pana pinna ni ku no je ku ni ka kin ki imek ni anki aza san ko ne kini bikani kuna rizo jam sin zin yiba ko ini kanu gazna nan mamu jinari zin winje nu gazna nan di karga bori khagi chona karga binguna samu bin kanana gunti kanu gazan gunan nan wam sagin pari enki par wam srigin chona abe ki ei me kanun kha me ko ikar ni ko ni ku nari gunti anun kaza tasin nai ko kine ken ni ku nari za ku jina zamu bin kan tasan gwas ko ne kini ku nari zo ja bazin khase wa nana yimi zari zinu gazin nanki abe kedi yiba da ja an kai kun an ki kwa nanan di kazari na kiya kwa wandi ni bezin biya bi zori gunti ai kazari gunti edi jo za ka kuma ya jwandi a bi cire ki zo jagbe ka an ki ko be kazari duni kuna nai ka an ki ko be kazana ni si zo jana nanno juga jina bin jagbe gunga bai ni si zundi edi me ko mi kani si zunu kwa nana zunguna nan zanga ban kwena na banani di kwa chi vadun kwanan gwa na gwanan abe ki yi ku binan kwai ka samgi gunan kura na nuga zinanan di yi manke tanan gwari kari gan chon kwai ni kan gwana nan no izan nugai ka se samgi zan nuga zin gunan van kwanan di e ma ba bina khaja una ba a chawunan goi kari gugin an kiza sari nai kwai ni ku na nai ni si zun nuga na nan ke gunti kiri chamu zikina kamchu no ni kanisi zun nuga na nan no zun gunti ni zan kwanika ay mare kisiban azanika zin bina kaizin bina masay be samu bina kajam pana kwanandi samu bijam zin ka unan zin ji kaizin guni kunan no be ki ay mari ay mek chung ka chaw ni bizni ka ay ma chung ka chu bin king bina kaiwa chunusi zin nande ma bari zin makin zin gwa e be ki ay ki gidi masay ko ni si zorin gedi ay di masay ko ni kan wazin gunan nan zin gonti achubi weri ei mikin zing mi kevin abi ei kwairi be majuna eri manke si ko ngi di kwai gaga tos bi kai me zanga pin ini ko na zangoni akin zing mi kevi. Bueno, mi nombre es Gunchigüey Torres, soy comisionado ante la Comisión Nacional de Coordinación de la Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena Cocoín. Pues dar un saludo especial a los presentes, a la doctora Diana Alessandra Remolina, a la doctora María Lucero Nová, a la doctora Adriana Covelli, que nos acompaña, los compañeros indígenas que ya creo que por razones tuvieron que viajar. Bueno, y los que estamos aquí. Bueno, voy a hacer el deber de traducir lo que el mensaje de acá nos presenta el MAM. Inicia dando un saludo especial a todos nuestros hermanos, a todos a los diferentes, digamos, personas que nos acompañan aquí presentes, otros
nos acompañan espiritualmente, otros nos acompañan a través de esto que estoy aprendiendo. En esta oportunidad, el mensaje que consideró importante transmitir y que él decidió acompañar a este evento es porque él considera de que uno de los temas importantes para los pueblos de la sierra es la conservación de la Sierra Nevada hasta la línea negra, que es, digamos, lo que siempre se manifiesta, pero es una manifestación que, digamos, de acuerdo al nombre, ese bautizo le han dado nuestros hermanos. Nosotros tradicionalmente, la Sierra Nevada es Nibiunque. Y Nibiunque es nuestro templo sagrado, es la Cancurua. Es allí donde están contemplados todos los códigos de vida para la sierra y el mundo entero. Y eso tiene una conexión desde los picos nevados hasta donde termina, digamos, el piedemonte. Cada cordillera inicia en los nevados y termina en el piedemonte o en el mar. Asimismo, los ríos nacen en las cabeceras y terminan acá en el mar. Y que a través de ellos se transmiten energéticamente y espiritualmente esa relación que tiene que haber, esa interconectividad que tiene que haber entre los picos nevados y el mar. A veces él interpreta como una manera de explicar mejor, digamos, a lo que se llama la línea negra, que son los diferentes puntos sagrados que están alrededor del piedemonte de la Sierra Nevada, que hoy de alguna manera se han reconocido 360 puntos, pero que son más de eso porque la interconectividad es continua. Sin embargo, ve con preocupación de que esa interconexión se está perdiendo. Ya los ríos no están llegando con su cauce al final. Algunos puntos sagrados, como en el caso de Camperucho, mencionaba, hoy ha sido intervenido, está siendo intervenido. Y que finalmente cuando todos esos puntos de interconexión se terminen, pues la comunicación espiritual y la interconexión de energía se va a perder. Entonces, comenzar a detallar y explicar de toda la magnitud, ¿no?, que tiene, pensar en que se vaya o no se logre proteger esos sitios sagrados como garantía de conservación de la Sierra Nevada, apunta a un exterminio, ¿no?, de nosotros como pueblo, pero que, digamos, en esta misionalidad, ¿no?, que tenemos nosotros los pueblos, principalmente los 4 pueblos que habitamos la sierra, es nuestro deber transmitir y estar, digamos, cada vez reiterando esta gran necesidad y esta gran petición que nace, digamos, del centro, de la sierra, de los mamos que están, digamos, en los diferentes lugares y que siempre hemos venido manifestando en diferentes oportunidades y que por eso él no dudó en participar y una vez más transmitir ese mensaje de conservación, porque solo conservando esos puntos sagrados que están en el piedemonte de la Sierra Nevada
se va a garantizar la supervivencia de los animales, de las aguas, de nosotros mismos como seres humanos y también del ecosistema en general. Tiene que estar en su integralidad para que pueda coexistir y haber ese interrelacionamiento para la pervivencia, ¿no? de la Sierra Nevada y por ende del mundo entero. De ahí donde nace que la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Es como, digamos, el mensaje, ¿no? que él nos traía en esta oportunidad, pues que él también está presto a dar alguna respuesta si es que hay alguna inquietud, porque nuestra forma de nosotros comenzar a conversar es en la medida que comencemos a interrelacionarnos, a interpretar, pero que ese es el mensaje que él quería dejar en esta oportunidad y le agradecía a todos por escucharlo. El mensaje que nos brinda el Mamo acá. Muchísimas gracias por esta intervención, Muchiwey, por su traducción, la intervención del señor Freddy Chaparro, por hacernos claridad sobre la perspectiva que se tiene de la línea negra, un tema muy importante. Le vamos entonces a dar la palabra a el doctor Juan Pablo Muñoz, quien también va a hacer una intervención sobre este tema para hacer, terminar de darle la integralidad que requiere. El doctor Juan Pablo va a hacer una disertación sobre el concepto y la jurisprudencia relacionadas con la línea negra. El doctor Juan Pablo Muñoz es abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, en donde actualmente cursa el doctorado en Derecho y además ha sido profesor de la especialización en Derecho Ambiental. Dentro de su trabajo profesional ha asesorado jurídicamente a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el marco del reconocimiento y protección jurídica de su territorio ancestral. Doctor Juan Pablo Muñoz, bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Adriana. Quisiera comenzar agradeciendo esta invitación a este evento tan trascendental, aquí hablando con la jurisdicción y intercambiando saberes, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, muchísimas gracias. Saludar también a todos quienes se mantienen en conexión a esta hora de la tarde. Es un gusto poder dirigirme a ustedes y igualmente agradecer también a mis compañeros de panel y compañeras, de quienes en todo este día aquí tomado atenta nota y aprendido ya y enriquecido, digamos, estos temas que requieren eso, el diálogo y el intercambio. Como lo anunciaba la doctora Adriana, a mí me corresponde referirme al concepto de la línea negra ya no desde lo cultural, que es lo que con mucha claridad nos acaban de expresar las autoridades del pueblo arhuaco, sino también, más que todo, desde el punto de vista de su reconocimiento jurídico y de sus efectos jurídicos. Este es un concepto cultural propio que tiene efectos jurídicos y ese sería un primer énfasis de entrada que habría que hacer, lo inevitable que le resulta a cualquier persona, intérprete, operador jurídico, que se acerque a esta territorialidad y a sus principios de dialogar con la ley de origen, básicamente, que aquí en esta protección y como vamos a ver, digamos, en su estado actual con la norma jurídica que hoy la ampara, este derecho propio, digamos, entra a ser parte también del sistema jurídico y debe entrar a dialogar, que es también, retomaría ahí las palabras que nos compartía el doctor Aquiles Arrieta, hay un punto de encuentro aquí también, y esa es la riqueza también de la línea negra. Entonces, señalarles que haré la presentación entonces en dos momentos. El primero de ellos para comentarles un poco en qué consiste el contenido y cuál es el estado actual de ese reconocimiento y protección jurídica de la línea negra, para luego en un segundo momento hablar un poco brevemente sobre la trascendencia de este, que es el máximo estándar de protección jurídica de los derechos territoriales de uso y acceso a espacios sagrados que existe en el país, y además de pronto señalar algo de las oportunidades y los desafíos que quedan de esta territorialidad, que va a ir para adelante con este reconocimiento. De manera que voy a compartir
pantalla en este instante, pues, una pequeña presentación para exponerles este primer punto. Bueno, 4 momentos pueden señalarse como el proceso de reconocimiento y protección jurídica de la línea negra en nuestro sistema jurídico. El primero de ellos es la resolución 002 de 1973 del entonces Ministerio de Gobierno, por la cual se demarca la línea negra o zona teológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una resolución de 4 artículos. El primero, digamos, dispone una demarcación a partir de 16 accidentes geográficos. Ustedes ven ese acto administrativo y señala, digamos, allí, inicia desde el puente Hurtado, señalando un poco de accidentes geográficos, ahí en la ciudad de Valledupar, empezando allí, y luego de enumerar estos 16 espacios, termina llegando de nuevo al puente Hurtado, lo que no es menor en este momento, puesto que uno de los temas que se debate actualmente es cómo representar geográficamente este espacio. Hay quienes, digamos, dudan o pretenden dar una lectura distinta a la que los pueblos. Entonces es importante señalar esto de cómo desde el año 73 la línea negra se expresa a través de un polígono, y esa unión de espacios es lo que indica eso desde la resolución del 73. El segundo artículo de esta resolución establece lo que hoy en día, a la luz del derecho internacional, ya, digamos, habiendo transitado el camino con la CIDH, la propia Corte Constitucional ha dado avances importantes en materia de la territorialidad que expresa más allá de la propiedad, sobre la cual nos han ilustrado bastante bien el día de hoy. Aquí hay un deber que se impone a los propietarios que tienen predios allí dentro de esa delimitación simbólica que establecía la resolución del año 73, y era el deber de no impedir el acceso de las autoridades de los 4 pueblos a realizar allí sus actividades tradicionales y de subsistencia. Es una prohibición que hoy en día, como les digo, es acorde y sigue siendo invocada y está vigente además del tema de permitir el acceso y garantizar el acceso de los pueblos indígenas a sus espacios sagrados, inclusive si allí hay derechos reales de otras personas, de terceros, ¿no? Hoy en día incluso esto ha sido, este derecho de acceso, entonces, como les digo, se mantuvo en las modificaciones que les voy a contar, y hoy en día incluso es un principio del decreto que actualmente protege la línea negra, el decreto 1500, sobre el cual ya me referiré. Un tercer elemento a mencionar allí, que es el tercer artículo de esta resolución, el cuarto es el de la vigencia, es el tema de respetar los derechos de terceros, justamente, y es el tema de cómo permitir esa servidumbre cultural que podría llamarse para acceder a los espacios y realizar, y sin que eso implique desconocer derechos adquiridos, que es por supuesto un aspecto que el gobierno nacional, y digamos también ha sido importante aclararle a la opinión pública esto, porque existe la desinformación acerca de que los pueblos de la sierra o la existencia de la línea negra implica que todos los que están viviendo dentro de ese polígono deberán en algún momento salir, porque es que esto es de los pueblos y vamos a titular. Y esa es una cosa muy difundida, que es uno de los desafíos pedagógicos de ese tema, pero es importante mencionarlo aquí, es porque la línea negra, desde su reconocimiento original, digamos, acá en el sistema jurídico, ha aclarado esto. No se afectan estos derechos adquiridos conforme a las normas vigentes. El segundo momento de protección jurídica de la línea negra lo constituye la resolución 837 del año 95. Esta es ya una resolución expedida, pues, una vez entrado en vigencia el nuevo ordenamiento constitucional del 91, además del convenio 169. Recordemos que la ley 21 fue la aprobatoria, ley 21 del 91. Este era el nuevo escenario en donde ya además existía el nuevo Ministerio del Interior. Entonces, previa consulta con los pueblos, esto fue un escenario de concertación que se adelantó en el año 94 con las autoridades, se identificaron además con los mamos y las autoridades de los 4 pueblos, es un trabajo de identificación de espacios, de algunos de los espacios, que esto es importante. Esto no es, la línea negra no cuenta, hoy en día no existe un listado taxativo de espacios sagrados, ¿no? Desde el 95 se precisó, esto es la identificación de algunos para dar más precisión a esta territorialidad que ha sido reconocida desde el 73. Pues bien,
Importante de este reconocimiento del año 95, de esta actualización, esta primera actualización de la línea negra, es que es el tema de los efectos. Y entonces la resolución 837 del 95 no solamente, bueno, amplía el listado de los espacios sagrados a 54 hitos o espacios, habla de una demarcación radial, ¿no? Y da además unos alcances a los efectos adicionales a los que había previsto la resolución del año 73, y es para todos los efectos de la delimitación tradicional del territorio indígena y de protección a la diversidad cultural. Y adicionalmente a ello, señala que esta delimitación o redefinición, primera redefinición de la línea negra que se hace en el 95, es para garantizar una relación intercultural funcional con la autonomía política y cultural de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto, digamos que sitúa esta actualización también en un plano ya del marco constitucional del 91, en donde recordemos pues una transformación en el ordenamiento territorial, no más, digamos, en la participación, en materia ambiental. Ya nos han hablado hoy mucho de la constitución ecológica, que es la constitución del 91. En materia de ordenamiento territorial también es importante, por supuesto, mencionar no solamente el artículo 7, que este es un estado diverso étnica y culturalmente, y que hay unos deberes del estado en esa materia, sino que además recordemos que los territorios indígenas son entidades territoriales, conforme a la nueva constitución, artículo 329, y además la jurisdicción especial indígena, artículo 246. Entonces, un nuevo marco. Y en este marco, digamos, a decir que la línea negra, no, digamos, esta representación simbólica del 73, que pase a hablarse de ella como un tema también de autonomía política, ¿no? En un lugar en donde se ejerce el gobierno propio, pues también le da un carácter, digamos, adicional y contenido político también a esta delimitación del territorio. Sobre esta última resolución, bueno, yo creo que esos elementos son suficientes para ilustrar sobre lo que fue ese segundo cambio, digamos, esa segunda actualización. Un tercer momento después de esta resolución, de esta actualización del 95, lo constituye la jurisprudencia constitucional, que de la mano de estas 2 normas y también echando mano, por supuesto, del nuevo marco y el bloque de constitucionalidad del convenio. Además, pues también más recientemente, año 2007, está la Declaración de las Naciones Unidas, sobre la cual también escuchamos hoy. Digamos que todo esto empieza a ser, como debe ser, leído de manera sistémica, ¿no? Y a esa delimitación simbólica, y ahora que tenía también unos efectos en la autonomía política de los pueblos, pues la Corte, con ocasión también de una, digamos, participación destacada de los pueblos, o se ven abocados permanentemente, como lo indicó muy bien la profesora Gloria Rodríguez hoy al hablar sobre los conflictos ambientales, pero en la sierra es muy importante mencionar esto, y es como los pueblos de la sierra, digamos, por el estratégico también lugar que es este para la inversión en la diversidad de proyectos, obras o actividades políticas que recaen en materia de extracción de recursos, de infraestructura para la conectividad vial, portuaria. Pues en ese marco los pueblos de la sierra también se han convertido en litigantes y litigantes estratégicos, y han sabido llevar sus causas ante los jueces, y por supuesto allí también la Corte Constitucional ha adquirido un rol muy destacado, pues desde el 91, digamos, no solamente en estos derechos, en otros derechos étnicos, y además también en los derechos fundamentales en general. Pero yo quisiera señalar esto, y es que protección jurídica de la línea negra a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha, por supuesto, contribuido a dar contenido y alcances a esta territorialidad que excede la propiedad, ¿no? Pero también lo ha hecho, y este es un rasgo que quiero dejar allí anotado, y es con ocasión de amparos constitucionales en el marco de la violación a la consulta previa, es decir, a la participación en las decisiones que afectan el territorio. Este ha sido el escenario rico para que la Corte dé unas líneas importantes que hoy en día son, pues, enarboladas por los pueblos de la sierra, además citadas, y esa es la argumentación jurídica muy rica que se ha dado, pero
digamos que es importante señalar que ha sido en este marco, en el marco de los conflictos, de las afectaciones. Yo voy a mencionar 3 sentencias que son pues destacadas en este contenido y naturaleza de la línea negra de la Corte Constitucional, sin que eso implique, por supuesto, que este sea el total marco que habría que analizar para pensar la jurisprudencia que ha protegido la línea negra, porque hay sentencias muy importantes de tribunales en el Magdalena y también en el Cesar. Ha habido importantes sentencias en donde también con ocasión de la consulta previa, pues los jueces han reconocido y protegido esta territorialidad. Voy a empezar, si bien la sentencia T547 es anterior en el tiempo a esta por la que voy a iniciar, yo quiero dejarla para la última de estas 3 sentencias, es porque es la antesala a la última norma que protege la línea negra, que es el decreto 1500. El último eslabón de la progresividad en la protección de la línea negra se produce con ocasión de esta sentencia de 2010, entonces la dejaré para lo último. Iniciaré con esta que es muy importante, la sentencia T849-2014, componencia de la doctora Marta Victoria Sáchica. En esta sentencia, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la autodeterminación, la subsistencia, la diversidad étnica y cultural y la consulta previa de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, luego de haberlos encontrado vulnerados con ocasión de una licencia ambiental inconsulta para la explotación de materiales de arrastre, ahí cerca en Valledupar, en jurisdicción del municipio de Valledupar. En esta sentencia, la Corte dice: la línea negra es una zona de especial protección debido al valor espiritual y cultural que tiene para los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y señala lo que está aquí está proyectándose. Aunque la influencia cultural de los pueblos que habitan la Sierra Nevada desborda el territorio delimitado en las resoluciones, se ha logrado un consenso y un pacto social por medio del cual el Estado colombiano se compromete a proteger y a garantizar el respeto del territorio que comprende el espacio georreferencial denominado la línea negra. Es decir, incluso en esta sentencia, las resoluciones son una referencia, pero no son actos administrativos que pretenden, y es algo, digamos, delimitar de una manera radical hasta el punto de vista de negar que esta territorialidad no es posible amojonarla, ¿no? Sino que tiene unas conectividades, como nos explicaban las autoridades, que incluso van más allá de este polígono de algunos espacios que sirven para delimitar la línea negra, pero que no los enlista todos, por supuesto. Esta sentencia también dice esto importante, y es: el compromiso asumido por el Estado colombiano no se limita a la garantía de la protección, que es lo que les estaba mencionando, de algunos sitios al interior de la denominada línea negra, sino a la totalidad del territorio que incorpora la misma, señalando que esta territorialidad corresponde a un espacio georreferencial delimitado por un polígono que recrea un espacio determinado y no un conjunto de lugares sin conexión, algunas en lugares aislados. Y señalando que hay que diferenciar entre los lugares que fungen como límites y los que están al interior de la línea negra. Y esto, pues, entonces 2 cosas ahí importantes, y es, en materia justamente como el derecho a la consulta previa ha sido el escenario, digamos, fértil allí para pensar esta territorialidad y su protección y su contenido. Dentro de esta pugna, por supuesto, hay quienes tienen la lectura, digamos, no acorde con la integralidad con la que describen los pueblos de la sierra de su territorio, que es, por ejemplo, en el marco de proyectos, obras o actividades, en la lectura de la cercanía a los espacios sagrados. ¿Qué tan cerca está? Y eso es lo que determina la afectación directa, cuando en realidad esta sentencia tiene ese valor, que da una lectura holística al territorio. Es un tejido esto. Esto no son puntos cuya afectación ha de valorarse individualmente, sino que esto es holístico, un tejido, ¿no? Así lo expresan. Incluso hay unos tejidos que hacen las mujeres indígenas en la sierra, que es una manera como ilustran los pueblos la línea negra, ese tejido, ¿no? Una segunda sentencia fue mencionada aquí hoy, del magistrado Jorge Iván Palacio,
con ocasión de del Cerro Inargua, fue una instalación, una base militar, unas antenas de comunicaciones allí, y no hubo consulta previa. ¿Qué pasa? En este caso ya se habían producido las afectaciones, se trató como en otros casos, ya ha sucedido en la Corte, de una consulta previa posterior, es decir, una consulta previa para analizar los impactos ya producidos. Y en esta sentencia también la Corte dice lo siguiente, también en el marco del ejercicio del derecho a la consulta y de las certificaciones que emite el Ministerio del Interior, ¿no? Que es un asunto pues que ha tenido un camino allí en la Corte hasta el punto de que la última sentencia de unificación en la materia, la SU 123 de 2018, pasó del concepto de la presencia de los pueblos indígenas, que es la que determina su lugar en un proyecto o en un área de influencia directa, justamente es como el encuentro entre el área de influencia directa y la presencia de los indígenas. Pues ahora en esas nuevas sentencias se habla de otros términos, el grado de exclusividad, la intensidad. Entonces, todo esto pone, digamos, sobre la mesa cómo se está presente en la sierra, digamos. Cómo es que esta territorialidad interconectada requiere la presencia física para que el Estado la reconozca y reconozca las afectaciones. Bueno, en este caso, la Corte entonces dice, no es suficiente con que el Ministerio profiera una certificación que indique en el área en la cual se efectuará un determinado proyecto, que no hay presencia. El espacio especialmente protegido no lo es con ocasión a la cercanía de la comunidad, sino por el carácter sagrado que involucra la totalidad, ¿no? Y esto es importante porque ordena allí un plan en esa sentencia, como se trató de impactos ya producidos desde los años 70, si no estoy mal, esa base militar estaba allí, las antenas, pues con la valoración de esos impactos no era un asunto menor decir que eso debería ser mirado de manera integral, porque es que así como los espacios son integrales, pues las afectaciones también lo son. Entonces, si se afecta un espacio, se afecta al tejido, y eso tiene una problemática que abordar en materia de consulta previa, por ejemplo. Dice en esta nueva sentencia la Corte de manera reiterada ha protegido el territorio ancestral de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, en razón a que la estrecha relación que tienen con la tierra, entre otras, es la que permite la continuidad de su cultura, tradiciones y costumbres. Es decir, que garantiza su supervivencia como grupo étnico. No es poca cosa. Esto, como vamos a ver en la sentencia T547, yo creo que lo dejo para aquí mencionar esto, y es cómo acá también se pone en evidencia la urgencia de un diálogo intercultural, por ejemplo, en el tema de la valoración de impactos, ¿no? Una visión occidental de los impactos y, bueno, la visión indígena que se corresponde con la integralidad. Imagínense lo que esto implica a la hora de comprender, por ejemplo, los impactos que se acumulan en el tiempo, los impactos acumulativos y sinérgicos, los que se producen en diferentes lugares de un territorio, pero que deben ser mirados de manera integral para entender cómo se ha afectado. Bueno, tal vez ahí sí podríamos llegar a la conclusión de que está en riesgo la existencia física y cultural de los pueblos de la sierra, si tuviéramos esa mirada. Tal vez si la tenemos aislada, no acabamos a llegar a esa conclusión, ¿no? Proyecto a proyecto, obra por obra, eso no da cuenta de la afectación integral de la Sierra Nevada bajo esta territorialidad. La sentencia T547 de 2010 y su auto de seguimiento 189 de 2013 son un antecedente jurídico del decreto 1500 que hoy existe, bueno, y ya incluso ya está demandado. Esta sentencia amparó los derechos fundamentales a la integridad económica y cultural, a la consulta previa, al debido proceso. Y advirtió, digamos, no fue con ocasión de esta sentencia, sino que eso fue en el seguimiento. Lo que le estoy diciendo, esto pasó en el amparo, pero voy a referirme sobre todo al auto 189, que es allí donde hay algo que me interesa mucho compartirles. Y es, en esta sentencia y en su seguimiento se advirtió además que no solamente se ha vulnerado el derecho a la participación con ocasión de la construcción en consulta, el licenciamiento y inicio de la construcción del puerto multipropósito Brisa en Dibuya, sino que además la Corte, luego de ordenar entonces una consulta previa posterior, que además fue infructuosa en realidad, porque hubo digamos, unas divergencias que no pudieron ser resueltas, como, y ese es un punto importante, como la valoración sobre lo que implica haber roto un cerro sagrado en dos.
el cerro Yucunua, que fue lo que tuvieron que hacer ahí para construir ese puerto multipropósito. Los pueblos de la sierra en esa consulta previa posterior llegaron informes técnicos construidos por ellos mismos, también con técnicos propios y también desde el conocimiento cultural, con el propósito de que fueran valorados, pero pues nos dice mucho, por ejemplo, la postura que tuvo allí la ya para ese momento existente ANLA, que es de haber considerado que no he logrado evidenciar cómo la afectación de un espacio ponía en riesgo la subsistencia, y además, y su argumento era, si antes tenemos muchos procesos con los pueblos de la sierra, tenemos un montón de proyectos y estamos haciendo, entonces ellos lo que están es fortalecidos. Esa fue la lectura. Entonces esto no afecta, entonces no se tuvo en cuenta la visión propia, además soportada además en estudios técnicos y culturales, y además dice la ANLA esto, dice: garantizar la no afectación de los sitios sagrados y del territorio ancestral rebasan el ámbito de las exigencias que pueden hacerse para un proyecto cualquiera durante un proceso de licenciamiento, porque esto implica siempre un deterioro grave de los recursos naturales. Entonces allí lo que consideraban los pueblos de la sierra y consideran incompensable, no es mitigable la afectación a un espacio sagrado. La conectividad se estropea y se estropea la integralidad, ¿no? Entonces esto, digamos, que esto no sea valorado en los estudios de impacto ambiental o los estudios ambientales en general, pues está dejando por fuera un diálogo en un asunto que es clave, y es cómo valoramos nuestros impactos del pueblo, de su territorio. ¿Quién más puede saber cómo se afecta al territorio que el propio titular? Y en este caso creo que es un mensaje valioso señalar que hay un desafío en ese aspecto. Por ahora lo digo, pero ya lo volveré a tomar. Yo quisiera, sobre el tema de la jurisprudencia, antes de pasar a cómo entonces en el auto 189, luego de que pasara esto, esta consulta infructuosa, digamos, lo que dijo la Corte fue eso: listo, bueno, yo no puedo, como pedían los pueblos de la sierra, el puerto multipropósito ya inició su construcción, yo no puedo ordenar su demolición, aunque ordenó en su momento la suspensión mientras se adelantaba el proceso de consulta. Lo que sí dijo: bueno, yo no puedo hacer eso, pero lo que sí puedo hacer es que ordeno al gobierno nacional, en cabeza jurídica de la Presidencia de la República, para que inicie lo necesario para revisar, modificar, derogar o adicionar las resoluciones de la línea negra, con miras a redefinir o actualizar la denominada línea negra, evitando con ello situaciones como las que dieron origen a esta acción de tutela. Qué importante ahí es esto, y es contarles lo siguiente. Yo también les quiero compartir que también tengo la oportunidad de hablar aquí hoy, porque he acompañado a los pueblos en lo que fue también la concertación de esta norma, y contarles que ante esa orden de la Corte, pues el primer también encuentro allí con el gobierno fue: no, ¿cómo interpretamos? ¿Qué quiso decir la Corte cuando dijo que para evitar situaciones como las que dieron? La lectura, por un lado, fue: ampliemos la lista de espacios para que haya más espacios. Bueno, ese es un punto. Sin embargo, el cerro estaba en la lista y eso no lo salvó. Entonces, lo que aquí está pendiente es, listo, la Corte dice: actualicemos la línea negra conforme al ordenamiento jurídico internacional que ha avanzado en estos años mucho, y actualicemos también, en efecto, precisémosla, en efecto. Entonces, digamos, antes de entrar a lo que es el decreto 1500, quiero tres como conclusiones del tema del segundo, digamos, del tercer momento clave en el desarrollo, que es lo de la jurisprudencia, y es: hay una progresiva consolidación, en efecto, de un precedente y estándar judicial sobre la naturaleza, expresión geográfica, deber de protección y efectos jurídicos de la territorialidad que expresa la línea negra. Este precedente y estándar ha partido de la existencia de un deber normativo que establecen las resoluciones que hemos mencionado, pero se ha enriquecido con una interpretación sistemática del derecho que echa mano del bloque de constitucionalidad como es debido en un Estado constitucional como el nuestro. Y tercero, este avance en el contenido de los derechos territoriales indígenas, y en este caso de la Sierra Nevada, se ha producido con ocasión de la jurisprudencia principalmente relativa al derecho a la consulta previa, la territorialidad que se ampara con ocasión de la participación en lo que afecta a los pueblos indígenas. Dicho esto, entonces sí paso
a ver cómo se cumplió entonces esta orden de la Corte en el auto 189. El decreto 1500 de 2018 entonces redefine el territorio ancestral de la línea negra como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual y cultural y ambiental conforme, y esto, si bien, quiero hacer este paréntesis, si bien en cuanto a este lenguaje, digamos, plural en las normas, tenemos un antecedente importante en el decreto ley de víctimas 4633, donde habla del territorio como esta norma también tiene esa, digamos que esta norma es fiel al lenguaje también al derecho propio y a la cultura de los pueblos en el lenguaje. Entonces quiero como destacar eso de la norma. ¿Qué elementos rápidamente señalar sobre esta norma? Bueno, esta norma en efecto responde a la progresividad que traían estas resoluciones, que la jurisprudencia nos ha puesto también los elementos para entender la línea y proteger sus alcances. Y además este decreto aspira a la no regresividad. ¿Y por qué? Porque buscó dar los elementos que impidieran casos como los que llevaron a la Corte a ordenar eso en la sentencia de 2010. Y esta progresividad se plasma en ella de tres maneras. Por un lado, en la precisión adicional de la expresión geográfica de la línea negra, es decir, se amplió el listado de los espacios sagrados de 56 que les había dicho a 347 espacios que siguen siendo algunos de los espacios, pero que permitieron precisar aún más y además dar cuenta de sus conectividades en el mar. La línea negra hoy, ya les voy a mostrar una expresión geográfica, incluye hoy una parte marítima, que si bien, digamos, estas conectividades con el mar siempre ya habían sido explicitadas por los pueblos en el pasado, no estaban reconocidas en el listado de espacios hasta ahora contenido en la resolución del 95. En este decreto sí se incluyen allí los niveles en el mar que hacen parte de la territorialidad. Si bien la línea negra en principio, digamos, es costera, ¿no? Es litoral, está ahí en la costa. Lo cierto es que como es un tema de conectividades también, y es innegable que los pueblos de la sierra para poporear y todo, es decir, siempre han tenido estas herramientas en el mar, siempre ha sido parte de su cultura, y eso es un criterio de territorialidad. Pues bueno, en esta ocasión la norma tuvo que precisar eso. Esa es uno de los geográficamente es uno de los avances, digamos, en progresividad de esta norma. Segundo, haciendo explícitos los principios culturales que la rigen como territorio ancestral. Ese es otro de los avances. Ya voy a mencionar cuáles son, digamos, algunos de esos principios. Y en la concepción integral u holística, es decir, es una norma más fiel a la concepción territorial de los cuatro pueblos de la sierra, en el sentido de que unió lo que el derecho divide también, ¿no? El territorio tiene su oficina, el ambiente tiene su oficina, pues acá la importancia de unir los temas que el derecho había separado en realidad, y es considerada una norma biocultural en realidad, en donde naturaleza y cultura se encuentran, que es lo que es la línea negra, y es esa integralidad y conectividad que es espiritual, cultural y ambiental. Dentro de, digamos, los fundamentos y estos expresan estos fundamentos, justamente la norma no solamente se tiene por fundamentos jurídicos el convenio 169 como unos 5 artículos del convenio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo y el octavo, referentes a temáticas al derecho a decidir sobre las propias prioridades de desarrollo, el derecho a la acción sistemática que debe el Estado para garantizar los bienes, culturas, instituciones de los pueblos indígenas, y al derecho consuetudinario, el derecho a ejercer ese derecho y a que el Estado lo proteja y lo promueva. Pero también dentro de los fundamentos, y esto es muy importante porque toco aquí un tema que han mencionado también acá, y es el tema de las autoridades públicas propias, que es una de las definiciones que contiene el artículo segundo del decreto, pero es también uno de los fundamentos. El Consejo Territorial de Cabildos es una expresión también de la unidad de los cuatro pueblos, que no niega el gobierno propio de cada uno de ellos, sino que es una expresión de la unidad que es para la defensa del territorio. El CTC nace a finales de los 90 y su razón de ser es también la protección de la línea negra y el diálogo ante el Estado para esa protección. Entonces, este es un aspecto importante.
sobre todo ahora que comentaban también, y también el mayor del pueblo guayú, el tema también que se ha vuelto ahorita el tema del registro, de la certificación, de quiénes son los legitimados para ejercer los derechos. Y pues este es un tema en el que está en juego la autonomía, la diversidad, y también esto quiero hacerlo ver a través de esto, esta expresión organizativa y política de los cuatro pueblos está plenamente ligada al territorio, a la integralidad territorial. Entonces el CTCI, la voz unánime de los pueblos, representa eso, una voz unida en la defensa del territorio. Y es por eso que hace parte también de los considerandos. Y mencionar estos tres considerandos que le dan también a esta norma un carácter ambiental, y eso es muy importante, y es el convenio de diversidad biológica específicamente los artículos 8J y 10C relativos a la promoción y protección de los conocimientos, las innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales en cuanto sean compatibles con la conservación de la biodiversidad y con su uso sostenible, ¿no? Su uso racional y sostenible. Pues estos artículos hacen parte, es decir, este decreto desarrolla también estos dos artículos, a la vez que el artículo 63 de la ley 99 del 93, que es el que establece allí los principios de armonía regional y de rigor subsidiario, que también este último es uno de los principios del decreto, el principio de rigor subsidiario. Una sentencia adicional que es importante aquí mencionar, ya que el doctor Oscar Darío también hoy habló también de en el Consejo de Estado de estos casos de conflictos de jurisdicciones en donde ha habido un reconocimiento a la jurisdicción ambiental de los pueblos. Esta sentencia es muy importante. El magistrado ponente es Humberto Sierra Porto, de la sentencia T236 de 2012. Esto fue un caso en Caldas en donde hubo también un conflicto allí entre la autoridad del resguardo indígena y la corporación autónoma justamente también con ocasión de una tala de unos árboles. Pero allí la Corte señaló lo siguiente, y es que dijo que con base en el pluralismo jurídico del artículo 1 de la Constitución, hay un deber de reconocimiento a la existencia y eficacia de los sistemas jurídicos indígenas. Y ese deber implica mecanismos reales de coordinación, que señala la sentencia, que si bien están en mora de ser implementados en el Estado, no cabe duda de que las autoridades indígenas hacen parte de las autoridades ambientales. Y es una sentencia que ha sido invocada, es más, era uno de los fundamentos del que alcanzó a protocolizarse como el decreto de las autoridades ambientales en la mesa permanente de concertación, que finalmente no fue expedido, pero fue un primer intento de desarrollar esto que está en mora desde el 91, porque son entidades territoriales y también tienen competencias en la materia. Sin embargo, aclararía que este decreto no tiene por fundamento las entidades territoriales, porque esa fue una de las objeciones entonces en su momento del gobierno, que no requeriría una norma orgánica, y este es un decreto reglamentario. Sin embargo, señalar esto, la única manera como se reconoce autonomía y autodeterminación a los pueblos indígenas no es a través del modelo de ordenamiento territorial. El convenio 169 ya habla de los derechos, el derecho a decidir sobre las propias prioridades de desarrollo, el derecho a la autodeterminación indígena está protegido ampliamente. Entonces, es señalar esto. En cuanto al tema de los principios, son 9 principios, yo quisiera solamente reparar en un par de ellos, y está el principio del territorio de la integralidad. ¿Qué es? ¿Qué es la integralidad? Abarca la especial relación de los 4 pueblos con las tierras litorales, aguas continentales y marinas, así como la armonía espiritual y material de las áreas sagradas, los fundamentos culturales propios que sustentan esa integralidad y conectividad, y los conocimientos ancestrales que sustentan su ordenamiento tradicional. Eso es la integralidad, el principio de integralidad que reconoce el decreto. Junto a él está el principio de la conectividad y importante, el principio del ejercicio de la libre determinación, autonomía y gobierno propio. Comentarle lo siguiente: en el marco de esta concertación de esta norma se planteó el tema de la siguiente manera, y es que en el territorio se ejerce la autonomía, pero recordemos que la línea negra comprende también ciudades capitales como Santa Marta, por ejemplo, donde nos encontramos el día de hoy. Entonces, en ese sentido, la pregunta era, bueno, ¿cómo se ejerce la autonomía en Santa Marta? ¿Se ejerce de la misma manera que en el resguardo, en las partes altas de la sierra? Sin embargo, no hay duda de que en el territorio hay autonomía. De manera que la fórmula que allí quedó consignada en ese principio, que es muy valioso y creo que tiene potencial para pensarnos esto
en otras también regiones del país, como en la Amazonía, por ejemplo, y es que el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los 4 pueblos de la sierra se ejercerá de conformidad con la relación jurídica que los 4 pueblos indígenas de la sierra tienen con los diferentes ámbitos de su territorio. Y esto se plasmó así considerando que los derechos territoriales, ya iba a llegar a eso, pero creo que este es el momento para mencionarlo también, comprenden derechos de propiedad, derechos de posesión, derechos de ocupación, de uso y de acceso a espacios sagrados. De manera que es también en consideración a esa relación jurídica que se plantea esta norma, el ejercicio de la autonomía y autogobierno pues también deben ser garantizados. Y eso permite también un margen de diálogo también con las otras territorialidades y autoridades que aquí comparten el territorio, ¿no? La interpretación cultural es otro de los principios importantes que muestra también el abordaje holístico de esta norma, y es el documento madre, que es un documento que antecede la formulación de este decreto, digamos, ¿no? Y es un documento que fue elaborado por los 4 pueblos tras unos recorridos en territorio desde el año 2013, y es un documento cultural que conforme a este decreto, es criterio de interpretación cultural de esta norma. En caso de duda debe acudirse a él, además, por supuesto, a la Constitución y a la ley, pero el documento madre, eso, incluso es parte integral del decreto. Y también la interpretación cultural la conecta a este decreto con una resolución, la resolución 3760, que adoptó el Plan Especial de Salvaguardia de los 4 pueblos, es decir, que protege el conocimiento inmaterial de los 4 pueblos. Pero ¿qué pasa? El desafío también, una de las aspiraciones de los 4 pueblos, tenemos que unir los temas, tenemos que no entender lo inmaterial vinculado de lo material. ¿Qué sería de nuestro conocimiento sin el territorio? De manera que esta norma busca eso también. El intérprete del decreto 1500 debe pensar las disposiciones que allí se encuentran, no solamente en sí mismas consideradas, sino en articulación con este documento cultural, así como con esta protección que desde el ámbito también, desde el sector cultura, se da a lo inmaterial, ¿no? Finalmente, entonces, quiero los otros principios que me restaron, que de pronto no voy a ahondar en ellos por tiempo, por la hora, pero mencionar que están allí ya lo he mencionado, el principio ambiental de rigor subsidiario, el principio de precaución y el de la función social y ecológica de la propiedad, por supuesto, que le es exigible también a todos los titulares de derechos dentro de la línea negra. La línea negra de la servidumbre cultural de la que hablábamos es en sí misma también una limitación a la propiedad, en realidad, como lo es en otros ámbitos, implica unos deberes para los titulares. ¿Qué trascendencia entonces tiene esta norma? Aquí vemos la línea negra en su expresión. Quiero explicar por qué tiene este encabezado. Este encabezado de este mapa es porque fue el mapa que presentó el gobierno en el marco de la concertación de esta norma. Ustedes sabrán de pronto, pero esta es una deuda que actualmente existe, y es que no ha sido adoptado la cartografía oficial que ordena el artículo 5 de este decreto a cargo del IGAC. Está pendiente de ser adoptado, sin que eso implique, por supuesto, que la línea negra no exista, es decir, no depende del mapa, ¿no? Como algunos de pronto han querido expresar que sin mapa no hay línea negra, cuando en realidad esto siempre ha sido una toponimia indígena a través de espacios sagrados que hoy en día pues existen 347, y si pudo la Corte Constitucional proteger esa territorialidad con 56, pues también lo puede hacer con 347 espacios más precisos. Sin embargo, contarles que esta cartografía entonces es la que se espera se adopte, pero aún no ha sido oficial, y por eso, como les comentaba, abarca una zona marina, ya no solamente costera, sino que, bueno, mar adentro abarca, por supuesto, es una de las partes pues, conflictivas de este tema, y es que abarca una parte acá también, ya lo comentaba la autoridad Guayú y el doctor Aquiles en su exposición, el tema del distrito también carbonífero minero. Aquí pues hay una parte que se traslapa con la línea negra, aquí por este lado, y este mapita tal vez para estas conclusiones o reflexiones finales puede ser ilustrativo, y es que, bueno, en este espacio geográfico confluyen y concurren competencias, autoridades, ¿no? Políticas, como lo mencionábamos. Aquí no solamente están los resguardos Cogi, Malayo Arhuaco,
Cancuamo y Arhuaco, está también, está el Parque Sierra Nevada Santa Marta, el Parque Tayrona, ¿no? El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, y también 3 corporaciones autónomas, 3 departamentos. Este dato, la ley 99 del 93 creó la Corporación Autónoma de la Sierra Nevada Santa Marta, cuya delimitación era la línea negra. Sin embargo, ese artículo fue eliminado y la competencia ambiental quedó en 3 corporaciones. En su defecto se creó una mesa que era para el desarrollo sostenible de la Sierra Nevada Santa Marta, en donde el CTC, digamos, tuvo justamente hay una importancia prevalente porque hubo un diálogo que ese gobierno final, digamos, esto fue en el ministerio de Juan Mayer, tuvo un diálogo abierto, digamos, en donde la resolución 621 incluso de 2012 es otro antecedente de este decreto y fue expedido por ese ministerio diciendo que lo que se hablara con el CTC debería ser incorporado por parques, por las corporaciones y por el ministerio tenido en cuenta para las políticas en la Sierra Nevada. Ese diálogo fue lo que se quiso llevar también a este decreto, porque es uno de los temas importantes de esta norma, que el potencial de la coordinación de justicias que tiene también tiene que ver con la creación de una mesa de coordinación interinstitucional que allí se crea para la protección de la línea negra, en la que tienen asiento el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, las 3 corporaciones, los 4 pueblos, el Ministerio Público, y tiene la finalidad de cumplir, digamos, hacer seguimiento al cumplimiento de los principios y mandatos del decreto, ser una instancia de entendimiento y operar bajo el principio del pluralismo, del respeto a los conocimientos tradicionales y de la progresividad. Esta instancia es el momento, digamos, entiendo que está próxima a ser instalada, no ha sucedido aún, pero tiene un potencial enorme para la coordinación de justicias. Porque, entonces yo quiero ya cerrar y retomar unos planteamientos, este es uno, y es entonces qué trascendencia, qué oportunidades, qué desafíos tiene esta territorialidad. Primero, esta norma cumple con una mora del Estado en atender el estándar internacional al que debe un cumplimiento en materia de derechos territoriales. Colombia tiene pues la ley 160 del 94, el decreto 2164 del 95, establecen un marco claro para garantizar la propiedad colectiva, la titulación de resguardos, la ampliación, el saneamiento, todo está allí. Hay otra norma para la posesión, que es el decreto 2333 de 2014. Busca, si bien no se ha emitido aún, después de 6 años de expedida esa norma, no existe aún una medida de protección de la posesión sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Ahí está la norma. Sin embargo, en materia de uso, acceso a espacios sagrados, esta es la norma de mostrar y está demandada. Y lo que pensamos es que hay un potencial para pensarse esto en otros lugares del país, como en la Amazonía, como lo mencionaba, en donde la macroterritorialidad a través del tabaco, la coca, el yagé, lo que nos explicaba muy bien Fanny hace un rato, pues allí hay una territorialidad a partir de lo sagrado, digamos, importantes territorialidades que deberían ser, si bien hay una política de espacios sagrados avanzando ahorita, es el momento que no cuentan con protección jurídica esta territorialidad, y el decreto 1500 es la única norma, es el estándar máximo en Colombia en la materia, tanto desde ese punto de vista de cumplir con el convenio en cuanto a lo territorial, es decir, derechos de uso y acceso, como en cuanto a vincular con el tema ambiental y cultural, lo territorial, ¿no? Segundo, esta norma establece entonces una protección territorial que no escinde naturaleza y cultura, sino que la integra. Es, como les decía en algún momento, es una norma biocultural y es también, digamos, plasmar en una norma lo que los jueces han venido trabajando en sus sentencias. Y creo que esta norma tiene ese valor de haber dado ese paso ya en lo normativo. Tercero, es lo que les comento, establece en este espacio de coordinación, tiene, digamos, un potencial para dar luces a cómo avanzar a un relacionamiento con los pueblos indígenas basado en la autonomía, ¿no? Diría yo también, un poco para responder la situación actual, el gobierno colombiano ha hecho cerca de 13.000 consultas previas desde el año 91, o desde la primera consulta que fue la de Cristianía, que fue el año 92, desde ahí 13.000 consultas, es decir, el derecho a la consulta previa, por la importancia que tiene,
ha sido ese hoy el parámetro de diálogo intercultural con los pueblos étnicos, es decir, es el canal que se ha privilegiado. Esta territorialidad de la línea negra y esta mesa aspiran a sacar eso, un poco de ese debate. Los pueblos de la sierra son, no solamente han sido, ejercen con mucho ahínco ese derecho a la consulta previa y lo litigan, pero es el momento también de pensar otra manera de relacionarse y de pensar también esto en términos de políticas, de planes, de lo grande, no solamente de lo fragmentado, de los proyectos, obras o actividades, y dando un lugar a la autonomía, ¿no? Esto es un diálogo más en términos de la coordinación y el valor también del nombre de la mesa y de los términos en los que se plantea esto. Es momento de hablar en otros términos, en términos de más horizontales, y los pueblos quieren eso, por eso allí esta mesa busca ese diálogo, y creo que uno de los desafíos es, bueno, implementar este decreto, empezar a convocar esta mesa y a abordar allí las temáticas. No sé si esta expresión me la permite, pero desconsultizar las relaciones con los pueblos, ¿no? Llevarlo a otro plano. Y en este sentido, pues esta norma nos da una pauta para pensar en lo que puede hacer la coordinación de justicias y en materia ambiental, en lo administrativo también. Aquí cómo pensar eso y cómo llevar el pluralismo al diálogo, no solamente en términos de lo que un diálogo que va y viene, digamos, que enriquece ambas partes, esos puntos de encuentro. Me pareció excelente esa expresión. Y si bien esto último, si bien los avances sobre el derecho al territorio entonces han estado muy ligados a la consulta previa, es el momento entonces de coger capitalizar esos avances, esa progresividad ya lograda, y llevarla entonces a un debate distinto al de la participación en la afectación, que es el tema de la consulta previa. Yo, pues, hay como más ideas, pero yo creo que ya pues, quisiera dejar ahí. Agradezco su atención y, bueno, le doy ya de nuevo el micrófono a la doctora Adriana, que igual a disposición si también hay opción de algún diálogo con quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por su intervención. Como lo dije antes de que hiciera su presentación, hemos cerrado con broche de oro este encuentro, el 7º encuentro nacional de la Jurisdicción Especial Indígena. Vamos a dar paso entonces a las conclusiones de este maravilloso espacio que hemos compartido hoy, que están a cargo de la doctora Marigenit Viteri. Ella es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo. La doctora Marigenit Viteri es también especialista en Derecho Administrativo y en Alta Gerencia. Adelantó estudios en Derechos Humanos en el Instituto Raúl Wallenberg de Lund, Suecia, estudios de litigio internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y estudios de género en la Academia de Género de la OIT en Turín, Italia. Cuenta con un postítulo en Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad de Chile. Doctora Marigenit, bienvenida y tiene la palabra. Adelante. Saludo y un abrazo afectivo a todos los que permanecemos en el evento, a los panelistas de este diálogo de saberes tan fructífero, y felicitarnos, regocijarnos, como dicen algunos pueblos, de haber logrado este trabajo en este día, y agradecer a todo el universo que hizo posible que todos pudiéramos expresar y escuchar el conocimiento y los saberes de ambas partes del evento. Desde el inicio y la instalación del evento, la doctora Remolina lía el valor de la tierra, el valor de la vida, invitando al conocimiento mutuo como mecanismo para avanzar en la pervivencia de los pueblos y en el fortalecimiento de la justicia propia de las comunidades. Lo mismo la doctora Mari Lucero, de la Escuela Judicial, su directora, muestra el compromiso de esta institución y el valor de la capacitación in situ como estrategia de fortalecimiento de la justicia propia, y poéticamente ubica la importancia del territorio y de lo sacro para los pueblos.
El doctor Alejandro Ruiz nos invita también a continuar este trabajo, que no ha sido fácil, pero que muestra resultados en el acceso a la justicia en la diferencia. Y terminando la instalación, obviamente las palabras de la doctora Nunen Muelas, que reclama la visión de las mujeres indígenas en la administración de justicia para una garantía plena de sus derechos en los territorios y en su cosmovisión. Avanzando el día, tenemos el bloque de intervenciones de aspectos internacionales, empezando con la doctora Daniela Vargas, que hace una aproximación desde la experiencia internacional, identificando el corpus juris del tema y la jurisprudencia con explicación de casos emblemáticos para concluir que existe una relación intrínseca entre el medio ambiente y los pueblos indígenas, una relación que pasa por la garantía del derecho a la vida, a la autonomía, al ejercicio de la justicia propia, al territorio, a la titularidad de los recursos naturales, a la seguridad alimentaria, y hace finalmente un llamado para encontrar lazos de relación con los pueblos indígenas bajo otra mirada, con otra lupa diferente a la de Occidente. Continúa el doctor Daniel Millares, quien nos propone mirar el derecho al medio ambiente en dos claves, una clave de protección y otra clave de explotación. Para explicarnos la clave de protección, nos cuenta las experiencias de Perú, Bolivia y Brasil frente a la protección del medio ambiente, con figuras novedosas como el monitoreo conjunto, como la protección con el monitoreo indígena y las fuerzas de seguridad ambiental. En esta clave de protección nos demuestra que una forma de proteger o una garantía de protección del medio ambiente es la protección de los defensores del mismo. Sin eso no se puede tampoco proteger el medio ambiente. Y en la clave de explotación, el doctor Millares nos hace una reflexión sobre la manera como miramos nuestros propios países, nuestros propios territorios, respecto a lo orgullosos que nos sentimos de los recursos, porque tenemos esmeraldas, oro, petróleo, cobre, níquel, pero ¿con qué mirada? Con la mirada de explotación, pero no con la mirada de conservación. Por eso es urgente y necesario la construcción de una política pública bajo las perspectivas netamente interculturales, para poder tener otra mirada en clave de explotación. El doctor Ramiro Ávila, mi vecino del Ecuador, nos aborda con una reconstrucción histórica del concepto de la naturaleza. ¿Cómo se ha formado este concepto en Occidente? Desde el racionalismo nos muestra cómo se nos divide, se nos aparta a los seres humanos del resto de la naturaleza, se nos ubica por fuera de ella. No somos parte de ella. Somos divinos, según la tradición judeocristiana, y como divinos y no parte de la naturaleza, es que podemos intervenirla, dice él en algo que me conmovió, intervenirla sin piedad y sin emoción. Presenta también el polo opuesto de la visión de los pueblos originarios, donde todo es divino, el agua, la montaña, los ríos, nosotros, y en donde nos maravillamos de esa divinidad en conjunto. Y vuelve a retomar la visión occidental que ha permitido crear jerarquías entre hombres, mujeres, animales, la naturaleza, y lo más grave, crear una escala lógica de dominio, que nos llevará seguramente a la extinción, según él lo propone. Por eso nos invita a hacer una jurisprudencia de la tierra, la cual no es entendible por el derecho, o solo desde el derecho. Se necesita una cosmovisión diferente. Se requiere salirnos de la lógica propuesta, abordar un concepto nuevo que se está manejando en varios países, el concepto de lo común. ¿De lo común para qué? Para la decisión colectiva del cuidado de la naturaleza. Como si estuviéramos frente a una nueva rebelión de la granja, una rebelión de la granja en el planeta Tierra. Posteriormente, viene el doctor Abadío Grimm,
que desde el inicio de su exposición marcó la diferencia. Pide permiso para hablar, pide permiso a los vientres, a las matrices, a la Via Yala para estar en este evento. Marcó la diferencia con su voz, con su convencimiento, y nos enseña que para los pueblos indígenas no existe medio ambiente ni recursos naturales, que la lengua propia habla de tejidos, de seres como nosotros. El ser humano no ha entendido que él no es el centro estático del universo. No quiere comprender que es un ser relacionado con el cosmos y la tierra y en movimiento constante. Por eso en lengua originaria, nos dice él, no se habla de ser, sino de hacerse. Explica cómo la educación de Occidente les ha negado el ser, cómo el progresismo y el racionalismo ha distorsionado la línea del tiempo, lo ha vuelto lineal, cuando el tiempo es espiral, como es el ADN, como es la huella digital, como es el vientre, como es el obligo. Y nos invita entonces a una pedagogía de la madre tierra para cambiar el sujeto del centro del universo hacia la madre tierra. Y para eso se requiere, casi poéticamente lo dice y es textual, viajar al interior de nosotros, leer lo que somos, en el tiempo de nosotros, en el tiempo de transformarnos, y nos invita a ser nuevos guerreros del arco iris. Continuando con el panel normativo, nos habla el Mamo Caso Cacu y nos presenta la importancia de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, haciendo énfasis en que lo verdaderamente importante de esta declaración es incorporarla a lo público, incorporar estos postulados con respeto al ser distinto, con libre determinación. Se puede vivir en la diferencia, menciona Caso, sin la exigencia de parecerse a Occidente, de parecerse a la mayoría para ser reconocidos. Nos acompañó también en la jornada de la mañana la doctora Gloria Amparo, magistrada de la JEP. Nos lleva en un viaje a través de su experiencia y de su conocimiento del marco jurídico y el estudio de casos para comprender, y con emoción lo dice, la dimensión del territorio para la pervivencia de los pueblos indígenas, en donde se hace realizable la vida digna. Y la vida digna con garantía de subsistencia, con garantía del goce de su espiritualidad, con expresiones culturales, sociales y políticas diferenciadas y en su cosmovisión, para llegar a lo que ella dice era el cúmulo de su exposición, a la armonía. Yoluca, experiencias también que nos muestra a ellas de resistencia de los pueblos, y hace un llamado de la importancia de que los jueces entiendan esto, entiendan el valor y la cosmovisión del territorio, más allá de los espacios de propiedad. Luego nos acompaña el doctor Jorge Iván Palacios. Él comienza haciendo un reconocimiento a los demandantes, accionantes y terceros intervinientes en las acciones de tutela. Dice él que la intervención de estas personas ha fortalecido la justicia colombiana y ha modernizado a la sociedad colombiana. Los accionantes, menciona el doctor Palacios, le arrancaron a los jueces los lienzos que le cubren los ojos de la justicia de Temis, aquella vendada. ¿Con qué? Con el don de la creatividad, para que vean lo que pasa en el mundo de verdad y respondan a las necesidades sociales en un país marcado por la inequidad y la desigualdad. Luego se refiere al reconocimiento por parte de la Corte Constitucional del río Atrato como sujeto de derechos. Dice, la Corte salvó al río y por allí salva al Chocó, salva a Colombia y salva al planeta. Con este precedente, me parece a mí que hay toda una oficina de registros de nacimientos en Colombia, porque salen a nacer por otros fallos, en otros despachos, en otros sitios del país, nacen ríos como sujetos de derechos, el río Amazonas, el río Magdalena,
el río Quindío, el río Conveima, el páramo de las Hermosas, el Parque de los Nevados y desde mi sur verde, la prohibición de las expansiones aéreas con glisosfato en los territorios del pueblo Aguá. Los jueces, dice el doctor Iván Palacios, se salieron de los esquemas y finalmente se pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Qué otros lienzos tienen que caer de la justicia de Temis como para la reflexión? Luego nos acompaña el doctor Oscar Danilo Amaya del Consejo de Estado y nos explica cómo el Consejo de Estado decide los conflictos de competencia en las salas de consulta, teniendo en cuenta los casos, no la generalidad. Y en esos casos que lo escuchamos, ¿qué ha hecho el Consejo de Estado en reconocer? Reconoce la naturaleza administrativa de las decisiones de los cabildos, la facultad de autodeterminación y autogobierno de acuerdo a sus usos y costumbres, bajo el núcleo esencial de la gestión de sus propios asuntos, del aprovechamiento de sus recursos en lo cotidiano, y avanza sobre todo lo que en los casos es muy claro en decir que los conflictos se dirimen en casos, no en generalidades. Y en esos casos, eso es lo que se reconoció. En la tarde, el doctor Luis Armando Tolosa, magistrado de la Corte Suprema, nos habla de recordar que el medio ambiente está ligado a la cosmovisión de los pueblos, en el pasado, en el presente y en el futuro de los pueblos. Nos enseña que en las decisiones del Consejo de Estado, en acciones de tutela, ¿por qué se protegió el medio ambiente? Y la posición de defender el Consejo de Estado, la condición de derecho fundamental al medio ambiente y no como un derecho difuso. Situación que cambia radicalmente la postura. El Consejo de Estado también se apropia del concepto de la dignidad humana, de la naturaleza misma de la vida y la afectación de la supervivencia de todos, de las generaciones pasadas y futuras. Los derechos fundamentales se extienden hacia los herederos nuestros, hacia las futuras generaciones, en un planteamiento innovador y único. Tenemos la obligación de entregar a las futuras generaciones un mundo vivible para la posteridad. Si no defendemos el ambiente, no se puede ni siquiera pensar en la existencia del Estado. Nos habla también de la legitimación en causa de las personas que de diferentes lugares abogaron en las acciones de tutela por el derecho al medio ambiente, en las que él nos mencionó claramente. Y nos explica en un mensaje muy claro que estamos transitando de un mundo androcéntrico, antropocéntrico, donde el ser humano es el centro del universo y por eso divino, además, como nos decía Ramiro Ávila, se cree con derecho de intervenir sin sentimiento y sin emoción en los recursos naturales. Él dice, estamos transitando a un mundo ecocéntrico, antrópico, dinámico. Tenemos que cambiar la visión y filosofía de la vida y ser resilientes con lo que está pasando a nuestro alrededor. La Corte formula una revisión de los códigos del mundo, apartando de las concepciones eurocéntricas, un nuevo orden público, un Estado de derecho ambiental. Y además hace énfasis en la decisión de la Corte para la efectividad de sus resoluciones de designar a los accionantes como veedores del cumplimiento de sus fallos en los territorios. Y por último, el doctor nos habla sobre el Pacto Generacional por la Vida de la Amazonía, un principio básico de la justicia climática, la necesidad de esa justicia climática en que estamos comprometidos todas las generaciones. Pacto Generacional por la Vida de la Amazonía, que fue el tema en que se enfocó la conferencia. Posteriormente, el doctor Jorge Iván Hurtado retoma el tema de la protección de la Amazonía, nos habla de la diversidad,
la vida de un ecosistema como un ecosistema, la belleza del ecosistema, pero también nos evidencia las amenazas que tiene, los escenarios de deforestación. Me pareció supremamente importante el reto que él le lanza a la judicatura. Le dice que debe pasar de la teoría en el fallo y darle a las providencias herramientas que permitan y elementos que permitan su eficacia. Y uno de los elementos que permiten garantizar los derechos es la participación de las comunidades, el derecho a la participación. ¿Y cómo se podría hacer ese derecho? Habla el derecho a la participación en el marco de la consulta previa, una consulta previa amplia, eficaz y suficiente. Habla del derecho de participación en el acceso, con el acceso a la información de calidad, garantizando las asimilaciones, porque la información es muy técnica, garantizando que los pueblos entiendan la calidad, la información que se les envía. Y también habla de el respeto por el conocimiento tradicional, el traer a todos esos mecanismos de participación, los conocimientos tradicionales para la construcción de decisiones colectivas. Amplía, dice, hace mucho énfasis en esa realidad que debe permanecer después de los fallos. ¿Cómo hacemos que los fallos que hemos visto aquí de mucha vanguardia sean efectivos? ¿Cómo hacemos para que los mismos fallos contengan elementos de efectividad? Ya más tarde, la doctora Fanny Cairú nos da un paso, y ella misma lo dijo, de la academia a la Amazonía. Y nos lleva por un mundo diferente, nos lleva a viajar por sus espacios de ceremonias rituales, nos habla de la abundancia que significa la Amazonía y la concepción de abundancia que tienen los pueblos. Nos habla del yagé, del carnaval del perdón, nos alerta de la pérdida de varios de los rituales. Nos habla de las mujeres como receptoras y herederas del conocimiento, centros de la vida, de la reproducción, de la abundancia, de la restauración de la selva y de consejeras. Los rituales, dicen, son la conexión directa con el territorio y nos invita a conocerlos. Y también nos dice que los pueblos de la Amazonía son los que permiten que ella esté de pie. Luego, en la tarde viene la calma, una hermosa calma poética de Hugo Juamioy. Creo que a todos nos vino bien ese cambio hacia la voz de este hombre maravilloso que hace una asociación sobre lo que es el territorio y la palabra. La relación, dice, de la tierra con la palabra genera conocimiento. Conocimiento que es fundamental para la existencia de los pueblos, fundamental para las primeras formaciones, y retoma el pacto de generalidad generacional por la Amazonía de que hablaban en el Consejo de Estado, para decir que los pueblos siempre lo han hecho, que para ellos sus usos y costumbres, en sus usos y costumbres están convocados todos, en la familia en su conjunto, que lo que es lo que justifica su existencia, la espiritualidad y la relación con los seres son la primera escuela de formación para los pueblos y para restablecer sus derechos. Hace un recorrido poético y luego nos invita que vamos a esa tierra para descansar a la sombra del respeto. Muy lindo, muchas gracias, Taita Hugo, porque fue un momento hermoso, como todos en este día. Retomamos con un tema diferente, que es también lo maravilloso de este evento. El doctor Álvaro Namen Vargas nos habla de lo que está haciendo el Consejo de Estado para divulgar el quehacer de la corporación, algo que creo que es único, algo que merece visibilizarse y contarse. Es contar la justicia en lengua, traducir los fallos, abrir esos canales de comunicación
que en muchos estudios constituyen una barrera de acceso a la justicia. Yo trabajo con mujeres indígenas, y cuando ellas hablan del acceso a la justicia en la justicia mayoritaria, la primera barrera es la lengua. Incluso la falta de reconocimiento de la lengua, como si no fuera una valía, cuando es todo lo contrario. Los pueblos que conservan la lengua, conservan la espiritualidad, conservan la autonomía. Nosotros tenemos la diferencia de pueblos en nuestros territorios que perdieron la lengua, y la diferencia con aquellos que lo conservan es pues, enorme. Así que este llamado y esta experiencia que hace el Consejo de Estado en divulgar a los pueblos en su lengua, de acercar la justicia, de romper las barreras del lenguaje y sobre todo de reconocer la valía y la potencialidad que tiene la lengua propia. Eso es maravilloso y fue una experiencia, creo que para todos, conmovedora. Luego viene desde La Guajira Andrónico Urbay Puana. Lo conozco, sé cómo habla, es un hombre maravilloso y nos hace un recorrido de lo que es la vida de los guayú, de todo lo que han logrado como patrimonio cultural de la humanidad, en todas las sentencias que él no mencionó, todo el litigio que han tenido estratégico, todo lo que han ganado. Pero dice al final que a pesar de todo esto, es muy poco lo que él ha visto cambiar. Esa es una preocupación grande, es una preocupación que nos llevamos hoy. Es muy lento el cambio, a pesar de haber tenido tanto reconocimiento, dice que no lo ve. Nos habla de sus autoridades, nos explica cómo funcionan, que son a perpetuidad, que no se los nombra, y nos habla de algo muy lindo. Dice, ¿cómo será de valiosa la tierra para un guayú? Que el guayú que no tiene tierra es ciego, anda ciego por el mundo. Reclama la verdad y reclama la eficiencia. Es un mensaje y un reclamo que deja él en este evento para consideración y para esfuerzo de todos ustedes, que tantas decisiones que hay en favor se materialicen en sus comunidades. Ya para terminar, avanzando la tarde, llega el profesor Aquiles Arrieta a hablar de justicia climática. Él menciona algo que es permanente en sus exposiciones y su convencimiento. Él dice que donde hay diversidad hay oportunidad. Y esta vez, al referirse a la justicia climática, dice que no hubiera sido posible darle personería jurídica a un río con el conocimiento occidental o solo con el conocimiento ancestral. Dice que este reconocimiento es una figura producto de la unidad y del diálogo y de esa creencia donde hay oportunidad de ser mejores en la diferencia. Y él nos empieza a explicar por qué el cambio climático y los efectos de la destrucción del medio ambiente se sienten más en los pueblos indígenas. ¿Por qué esta situación los hace más vulnerables? Porque algo que tal vez todavía no llega a nuestras vidas como se anuncia, ya lo están sufriendo los pueblos. Nos habla de 6 razones que luego él las conjuga para explicar la situación del pueblo gayú, como la pobreza, las migraciones, la falta de reconocimiento y consulta, la desigualdad de género, la violencia estructural, la afectación a los recursos naturales. Y hace un llamado a la obligación del Estado de conocer esto. La comunidad, cuando el medio ambiente se destruye, no puede acoplarse culturalmente. Los valores se pierden. Entender también, hace un llamado, que los saberes de la comunidad son saberes que han nacido fruto de la convivencia de la naturaleza. Es decir, reconocer esta situación, y dice una cosa muy bonita, que hay que aprender a saber leer la naturaleza. Por la tarde llega el espacio dedicado a entender lo que es la línea negra. En primer lugar, ver al Mamo Freddy Chaparro hablar en lengua.
ya de por sí nos lleva a otro mundo, nos lleva a otra cosmovisión, nos lleva a otra forma de vernos, pensarnos y sentirnos. Dice su traductor, Juan Chigui Torres, que el mamo va a este evento o vino a este evento porque tiene un mensaje, que es su deber transmitirlo y es su deber reiterar las peticiones que se hacen desde la Sierra Nevada y por los mamos. ¿En relación a qué? Al respeto de los puntos sagrados que están alrededor de la sierra, que no son los que se cuentan únicamente, que hay más y que de esa interconectividad continua depende la supervivencia. Y está muy preocupado porque los puntos sagrados, los ríos, ya no llegan a su cauce y otros sitios sagrados ya no son puentes para lograr la convivencia. Dice él que conservando los puntos de conexión integralmente se puede pervivir en la sierra y en el mundo, y la sierra en este sentido como corazón del mundo. Lo explica de esa manera y me llamó la atención que él diga que es su deber y que irá donde tenga que ir porque tiene la sierra y sus mamos que reiterar el mensaje y la petición que le hace al mundo de conservar esa línea negra que viene a entender que son los puntos de conectividad sagrados que envuelven a la sierra. Y ya por último, en una exposición que de todos aprendimos, cosas muy novedosas del doctor Juan Pablo Muñoz, quien ha acompañado también a los pueblos en estos espacios, nos habla sobre la línea negra como concepto cultural propio con efectos jurídicos. Dice cómo y nos explica cómo este concepto se volvió parte del sistema jurídico, como un máximo estándar de protección de los lugares sagrados de los pueblos. Nos habla del recorrido que se ha hecho en la conceptualización de la línea negra y de la forma como el Estado lo ha estado integrando al sistema jurídico desde 1973 y de las luchas para decirnos que la línea negra, si puede entender y definir, es un espacio georreferencial y que el Estado debe comprometerse a proteger y garantizar la relación intercultural, funcional y la autonomía política y cultural de este espacio georreferencial. Dice que este concepto de línea negra excede el concepto de propiedad, excede el escenario del marco de la consulta previa, que se debe tener otra mirada, que se debe capitalizar todos los avances que él nos mostró, jurídicos y jurisprudenciales, para tener otro diálogo con las comunidades, un diálogo que se salga de la afectación, que se salga de la consulta previa. Utilizó un término, desconsultivizar, y tomar todo lo que se ha logrado para poder avanzar. Se puede pensar, dice, en la macroterritorialidad a partir de lo sagrado, una política de espacios sagrados con protección efectiva de estos derechos. Y así, con este escenario de este tema tan novedoso que se debería retomar, terminamos la tarde. He cumplido, ojalá, este repaso de todas las enseñanzas que nos trajo este día y ojalá podamos volver a vernos. Un abrazo enorme para todos y todas. Muchas gracias. Doctora Marigenid, qué maravillosas conclusiones las que ha hecho. Creo que en eso podemos estar todos perfectamente de acuerdo. Qué recuento por todos y cada uno de los puntos tratados, qué cantidad qué resumen tan increíble de las enseñanzas del día de hoy. Una abrebocas increíble para el que quiera el día de mañana escuchar esta conferencia nuevamente. Muchísimas gracias y así muchísimas gracias también a todos los conferencistas que hicieron esto posible con todos los aportes de conocimiento desde la cosmovisión de los pueblos y desde la visión, si se quiere, occidental de eminentes académicos y juristas. Para cerrar, a la directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, la doctora María Lucero Novoa. Adelante.
En nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial, nuestro agradecimiento especial a los ponentes que generosamente nos han iluminado con su conocimiento en este diálogo de saberes del 7º conversatorio de la Jurisdicción Especial Indígena. A todas las autoridades de los pueblos indígenas, a los consejos seccionales de la Judicatura, a las 285 personas que se conectaron por Teams y a los 881 seguidores por Facebook. Desde luego a las doctoras Adriana Covelli y Olga Parrado por su abnegada labor en la coordinación de este importante conversatorio nacional. Y no puedo dejar de nombrar a la doctora Marigelis Viteri, que desde los colores verde del sur de los pastos hace unas magníficas y reflexivas conclusiones de este 7º grato conversatorio de la Jurisdicción Especial Indígena, donde exalta la armonización de nuestras jurisdicciones, el respeto de los puntos sagrados, la preservación y la magnificencia de la Madre Tierra. Nos despedimos en honor a todos los pueblos indígenas y a la lengua arhuaca del norte de Colombia. Sinamu, Yina, Duni, Beri, Wi, Anachucua, Ni. Familia, hermanos, muchas gracias por compartir. Hasta pronto.